Buenas tardes, vamos a leer el capítulo 4, la lección 3, que se titula Mil obstáculos. Estamos en el marco de la lectura del libro No seas una mujer controladora. Entonces vamos a comenzar con la lección 3, que se llama Mil obstáculos. Bueno, primero voy a compartir aquí pantalla. Un segundo, por favor. Vale. Listo. Entonces voy a leer. Acá nos dan como cita inicial leer Génesis 16 del 6 al 16. Entonces, una vez hagamos esta lectura, comenzamos con el capítulo. Lección 3. En su momento más solitario de desesperanza, nuestra cenicienta egipcia recibió la visita de Dios mismo. Sin embargo, la escena no es la que esperaba. Quiero que Dios se presente como Dios Padre de un cuento de hadas. Quiero que agite una varita, que seque sus lágrimas y resuelva todos sus problemas. ¿Acaso no es eso lo que Dios hace? No exactamente. Esta vez hace lo contrario. Le pide a Agar que regrese al lugar del que había escapado y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esto está en Génesis 16, versículo 9. Me desconcierta un poco escuchar estas palabras que salen de la boca de Dios. Él sabe a qué regresará Agar, a la esclavitud, al maltrato, la poligamia y la subjugación. Para ser sincera, me pregunto qué clase de Dios es este que pide semejante cosa a Agar. ¿Volver con la cruel Sara? ¿Regresar a su condición de esclava como segunda esposa? Para Agar, el camino de regreso debe haber parecido como si estuviera lleno de mil obstáculos del tamaño de una montaña. ¿Cómo minimizar los obstáculos? En la escuela secundaria, mi hijo estaba apasionado por las carreras de obstáculos. El primer día de práctica se acercó al entrenador apostado junto a los obstáculos y le dijo, mi padre competía en carreras de obstáculos cuando asistía a la escuela secundaria, pero yo nunca lo he intentado. El entrenador le respondió, bueno, puedo decirte que ahora no tienes la contextura corporal necesaria para las carreras de obstáculos. En ese preciso instante, un muchacho tropezó con un obstáculo y se cayó de cara al suelo. El entrenador murmuró, ¡qué imbécil! El entusiasmo de mi hijo se evaporó instantáneamente. Sin duda, fallaría como ese muchacho, ya que, al parecer, no tenía las piernas indicadas para correr. Con su esperanza frustrada, se olvidó de la carrera de obstáculos y jamás lo volvió a mencionar. La esperanza es increíblemente poderosa. Con esperanza puedes superar los obstáculos más altos. Sin ella, incluso el más pequeño te hace tropezar. Amigas, Dios no se parece en nada al entrenador de atletismo de mi hijo. Cuando mostró a Agar el camino de regreso, no se burló, no la criticó ni profetizó que se caería al suelo. Como un padre con sus manos en los hombros de una hija fugitiva, Dios hizo girar suavemente a Agar hacia el camino de la rendición y la dignidad. Sí, Sara se había equivocado. Dios lo reconoció al decirle, Jehová ha oído tu aflicción. Esto está en Génesis 16, versículo 11. Sin embargo, Agar también se equivocó al huir. Dios invitó a esta pequeña sierva a tomar el camino honroso y regresar, en lugar de ponerse en vergüenza y peligro en el papel de fugitiva. Entonces, como un buen entrenador, Dios le dio una esperanza que minimizaba los obstáculos, le señaló el futuro y le dijo lo que planeaba hacer. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto está en Génesis 16, 10. Ser madre de una multitud, una familia exponencial. Esto fue como prometer a mi hijo de séptimo grado una medalla de oro olímpico antes de su primera carrera en pista.
Esa era la gran esperanza de toda mujer viva en los días de Agar. Una esperanza de esta magnitud minimizaría cualquier fila de obstáculos y más que darle una esperanza para el futuro en general, Dios fue específico con Agar. Nadie pone el nombre, nadie pone nombre al bebé por nacer de una joven embarazada a punto de morir en el desierto, pero Dios le dio un nombre al bebé de Agar y profetizó sobre él. Ismael sería un hombre fiero, del tipo que no se puede domesticar. Esto lo podemos leer en Génesis 16:2. ¿Qué promesa para una esclava fugitiva? Significaba que no solo viviría, sino que un día ella y su hijo serían libres. Así que Agar tenía que tomar una decisión. Si se enfrentaría, sí, ella se enfrentaría a una larga fila de obstáculos de su misión, pero al final encontraría la libertad. Escogería Agar el calor de la bendición futura, aunque estuviera envuelta durante un tiempo en el manto de la esclavitud. Conciencia delante de Dios. Durante los años de la iglesia primitiva, cuando aún se practicaba la esclavitud, Pedro animó a los esclavos de amos injustos con estas palabras. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Eso está en Primera de Pedro 2, versículo 19. Esto es similar a las palabras de aliento de Dios a Agar. Dios no exculpó a Sara ni minimizó el sufrimiento de Agar. En cambio, Dios pidió a Agar que soportara a Sara a causa de la conciencia delante de Dios. Es decir, Dios le pidió a Agar que llenara su mente de quién es él y de lo que le había dicho. Le pidió que cubriera su corazón con sus promesas y luego volviera con Sara. A veces, ante la injusticia, Dios da a los suyos fuerza y oportunidad para levantarse y luchar, reunir apoyo, reformar gobiernos y enfrentarse a narcisistas, a personas controladoras, a la corrupción generalizada. Al proclamar su lema, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, en Isaías 1:17, estas personas representan el corazón mismo de Dios. No obstante, otras veces, ante la lucha y el maltrato, Dios pide a los suyos que resistan. La Biblia está llena de ejemplos. A José, Daniel y Esther les pidió que soportaran el maltrato y la adversidad. Y también nos lo pide a nosotras hoy. Vivimos en un mundo moralmente corrupto, de modo que toda nuestra vida está manchada de injusticia en cierta medida. Y aunque nunca aconsejaría a una mujer que permanezca en una situación donde ella o sus hijos corran peligro, tampoco recomendaría a una mujer que se rehúse a soportar algún tipo de maltrato. Ni siquiera estoy segura de que sea posible, a menos que se recluya en una isla desierta. Una cosa es segura, Dios no es ingenuo ni desconoce nuestro maltrato. Un día su paciencia se acabará y veremos cuán intolerante es Dios con respecto al pecado. Pero por ahora, Dios a veces nos pide que soportemos algo, al menos por un tiempo, que todas sabemos que no está bien. Nos encuentra en nuestro desierto murmurando sobre lo injusto que es todo esto. Y como un padre con las manos sobre nuestros hombros nos ofrece una esperanza que minimiza los obstáculos. Dios nos señala el final feliz a la distancia y a veces y además nos da detalles. Habrá calles de oro y ya no habrá más lágrimas. Tendremos justicia bajo el reino pacífico de Cristo y disfrutaremos de gozo perpetuo. Motivadas con esta esperanza, Dios nos pide que nos aboquemos a la difícil tarea de rendirnos. Y cuando una mujer tiene conciencia delante de Dios y sufre las molestias padeciendo injustamente, Dios la considera digna de elogio. Podemos ver en Primera de Pedro 2:19 esta parte. Una mujer llena de gracia. Mi amiga Diana ha soportado un matrimonio problemático durante muchos años. Su esposo es emocionalmente abusivo, controlador y prepotente. Ha aislado a Diana de las personas al decirles que está loca. Constantemente rompe promesas y produce caos. Él la menosprecia, descuida, culpa e invalida. Es muy difícil vivir con el marido de Diana. En un momento dado, desesperanzada por obtener alivio tanto para ella como para sus hijos, Diana solicitó el divorcio. Sin embargo, Dios no se lo permitió y le dejó claro que quería que regresara a su matrimonio destruido, al menos por un tiempo. El llamado de Dios a resistir fue claro.
Poco después, Diana supo que su hijo estaba en crisis. Cuando le preguntó, mamá, ¿por qué interrumpiste el divorcio? Diana le explicó que si se divorciaba tendría que compartirlo y ella quería estar con él todos los días. Entonces le confesó, hijo, esta es mi oración. Todos los días le pido a Dios que me libre de esta prueba. Lo hago todos los días, pero no le digo cómo hacerlo. Y tampoco trato de hacerlo solo. Le pido a Dios que me conceda la gracia mientras Él me pida que me quede. Para Diana, la idea de envejecer con su esposo es abrumadora, pero las promesas en las que se apoya para el mañana son las mismas que la sostuvieron ayer. El mundo, que no sabe nada de rendirse, podría decir a Diana, ¿por qué toleras esto? Es espantoso, te mereces algo mejor. ¿Por qué no divorciarte? Diana admite que hace años ella se habría resistido furiosamente a todo aquel que sugiriera que Dios podría dirigir a alguno de los suyos a permanecer en una situación como la de ella. No obstante, a lo largo de los años, la perspectiva de Diana ha cambiado. Ahora dice, no veo cambios en mis circunstancias, veo cambios en mí. No dependería tanto de Dios si la vida no fuera tan difícil. Veo que Dios está conmigo de manera personal y amorosa. Diana sabe que todavía tendrá que enfrentar obstáculos en su matrimonio, tal vez miles de obstáculos, pero ella decide tener conciencia delante de Dios, quien le ha dicho que persista en su matrimonio. Diana es un notorio ejemplo de alguien que sufre molestias padeciendo injustamente. Dios la considera digna de elogio. Y yo estoy de acuerdo. Ella es amable, juiciosa y fuerte, la clase de mujer que yo quisiera ser. Es todo lo contrario a una mujer controladora. ¿Alguna vez te ha pedido Dios que persistas en un matrimonio difícil o que honres a un padre humillante? ¿Te ha pedido que continúes bajo un jefe depravado o un pastor controlador? ¿Te enfrentas a obstáculos del tamaño de una montaña? Si es así, considera el final feliz que Dios tiene para ti. Una esperanza de esta magnitud puede minimizar cualquier obstáculo. Llena tu mente de quién es Él y de lo que ha dicho. Con tu corazón lleno de esperanza, da el paso de rendir. Aquí hay unas preguntas. Dice, ¿cómo cambia tu visión de Dios esta parte de la historia de Agar? La segunda dice, si Dios te ha pedido que soportes calladamente una injusticia, ¿cómo puedes rendirte no solo ante este maltrato, sino también ante Dios? Y la tercera pregunta, imagina tu final feliz mientras lees Apocalipsis 21 del 1 al 7. Haz una lista de las descripciones que encuentras de Dios y del cielo. Y para meditar está Primera de Pedro 2 del versículo 18 al 19. Dios podría pedirme que soporte aflicción o maltrato por un tiempo. Dios, continuaré llenando mi mente de quién eres y de lo que tú has prometido. Listo, hasta aquí el capítulo 3. Hasta acá el capítulo 3. Entonces, espero que estudien las preguntas de reflexión y Dios las bendiga.